aquí. Bienvenidos a una actividad de la Asociación Colombiana de Osteoporosis. Ahora el 5 de octubre vamos a hablar del impacto de las fracturas por fragilidad en Colombia. Vamos a ver los resultados del Audit Latam en el 2021. Vamos a estar con Oscar Rosero, Adriana Medina y Daniel Fernández. No se desconecten. En 4 minutos estamos con ustedes. Impacto de las fracturas por fragilidad en Colombia, los resultados del Audit Latam del 2021. No se desconecten que ya estamos.
A todos, es para mí un placer volver a las actividades académicas de ACOM, la Asociación Colombiana de Osteoporosis, mi casa y la casa de todos ustedes, un sitio de encuentro, un sitio de familiaridad, un sitio de compañerismo, un sitio de construcción de conocimiento sobre todo. Creo que ACOM se ha caracterizado en los últimos años por ser generador de conocimiento, por ser generador de información confiable, auditada, revisada, por personas expertas en el tema. Tenemos historia de nuestro consenso colombiano de osteoporosis, consenso de consumo lácteo, informe de Capture the Fracture en Colombia, los FLS, información constante. En ese proceso de formación y de investigación, por supuesto que ACOM va de la mano siempre de la IOF. Recuerden ustedes que el audit hace más de 10 años se creó para identificar epidemiología, puntos de quiebre, puntos de mejoramiento y tener estadísticas locales en torno a la osteoporosis y sobre todo las fracturas por fragilidad. Hace 10 años se reunieron y crearon el audit primero Latinoamérica, que nos abrió los ojos y nos puso en alerta sobre el riesgo real en cada país de las fracturas, cómo cambiábamos, a pesar de que somos un mismo continente, las técnicas de diagnóstico, el diagnóstico como tal, los tratamientos varían de país a país. Se llegó el momento de actualizar el audit. Y en esta ocasión, ACOM, como siempre, representando a Colombia con un grupo de profesionales de primer nivel, por supuesto a la cabeza de la doctora Adriana Medina, excelente endocrinóloga reconocida, investigadora en temas de osteoporosis, reunió a otros colegas, nos reunió y empezamos a actualizar el audit. Hoy queremos presentarles en compañía del doctor Daniel Fernández, médico reumatólogo, epidemiólogo, también de un nivel académico incomparable, creo que las personas que más publica en Colombia en temas de metabolismo óseo, de reumatismo, iba a decir, de artritis reumatoidea, ya tengo el concepto de paciente, de enfermedades reumatológicas, etcétera. Y hoy vamos a compartirles un poquito de esta información que en lo particular, cuando uno la empieza a revisar, queda sorprendido. Muchas cosas buenas, pero también puntos de mejoramiento. Y quiero que empecemos, doctora Medina, quiero que nos empiece contando un poquito cuál fue esa metodología, de dónde salió este proceso del audit. A mí me encanta siempre empezar contando, cuando hicimos el consenso, empecé contando cómo fue que nos reunimos, cómo fue este proceso y cómo fue esta metodología. Doctora Medina, bienvenida y buenas noches. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esa presentación y gracias a todos por conectarse. Realmente es un gusto, es un honor para nosotros poder compartir toda esta información, sobre todo porque de los datos es que nos damos cuenta precisamente cómo estamos, qué podemos mejorar y si lo estamos haciendo bien o mal. Nosotros desde la IOF, desde el Consejo Regional de la IOF en Latinoamérica, discutíamos cómo los últimos datos recopilados en Latinoamérica habían sido en el 2012 y ya pues han pasado 10 años y pues no teníamos datos nuevos y queríamos saber cómo estaba Latinoamérica en general en cuanto a datos de osteoporosis, de fracturas, de costos, de actos de mejora para evitar la osteoporosis, de asociaciones dedicadas. Entonces, creamos un comité que lo llamamos el Comité Ejecutivo del Audit LATAM 2021 y siguiendo y las recomendaciones y con el apoyo de la oficina de la IOF de Latinoamérica, con Mónica Calo y Sofía Ulich,
invitamos a todos los países realmente, invitamos a todos los países de la región para que colaboraran en esta segunda edición del Audit Latinoamérica 10 años después. El proyecto de investigación incluyó dos fases. La fase 1 era enviarles a los países los principales objetivos, que fueron actualizar datos demográficos de la población, datos de envejecimiento de la población, de expectativa de vida de cada país, describir la infraestructura del sistema de salud de cada país, conocer las políticas sanitarias para osteoporosis. Entonces, para esto se envió un cuestionario a un representante, a un líder de cada país, pues reconocido en cuanto a que fuera un líder en osteoporosis, en líder de opinión, y ese líder de cada país escogía un grupo para trabajar. Entonces se escogió en México a alguien que liderara y convocara a su grupo, en Brasil, en Argentina, en Chile, en todas partes, y nosotros, los de Latinoamérica, teníamos a cargo varios países. Si las personas, si los grupos de cada país cumplían con la fase 2, podrían pasar a la fase, cumplían con la fase 1, podían pasar a la fase 2. Los principales objetivos de la fase 2, que también es un template, es un cuestionario, era poder ya encontrar datos de epidemiología y costos de las fracturas por fragilidad, poder estimar esos costos y la prevalencia de osteoporosis en la región latinoamericana, dato este último que fue muy difícil de conseguir. Aquí en la fase 1 también se indagó sobre tratamientos, sobre disponibilidad de calcio, de políticas de fortificación de alimentos. Entonces el grupo, el comité ejecutivo de la IOF, somos Claudia Campuzano de Chile, Patricia Clark de México, Bruno Muzzi de Brasil y Sonia Cerdas de Costa Rica y yo de Colombia. Y cada uno en sus países organizó su grupo, pero cada uno además tenía a cargo otros países. Yo, por ejemplo, estaba a cargo de Bolivia, de Cuba y de Venezuela y Colombia. Entonces, 4 países y así. Cono Sur, Claudia, México estaba Patricia con Panamá, Bruno Brasil, que es muy grande, y Sonia Cerdas con toda Centroamérica. Entonces, cada uno tenía su grupo de países. En Colombia, ¿quiénes participamos? Daniel Fernández, que ya Oscar lo presentó por todas sus cualidades, tiene doctorado, maestría en epidemiología. Amanda Páez, como representante de AXO, que es la asociación que reúne varias asociaciones dedicadas a la osteoporosis en Colombia. Endocrinóloga. Miguel Ángel González, que en su momento era el presidente de ACOM, y Oscar Rosero, que también fue presidente de ACOM y también colaboró con la consecución de datos, y pues yo obviamente. Este es el equipo Colombia que nos dedicamos a conseguir, que fue un trabajo duro de conseguir los datos. Bueno, espectacular. Creo que definitivamente es un trabajo bastante dispendioso, bastante interesante. Y quiero que empecemos ya a ver qué datos tenemos desde el punto de vista sociodemográfico, qué cambió, qué ha cambiado, cómo vamos. Cuéntenos un poquito, doctora Medina, a nivel de América Latina, ¿qué datos nos arroja o qué datos podemos compartir que están plasmados en el audit? Bueno, en los datos de América Latina, cuando cada país también nos enviaba sus datos de población y los cotejamos con CEPAL del 2020, vemos que los países que participaron esta vez en el audit Latinoamérica fueron 19 países, lo cual es bastante gratificante porque fueron 7 países más. Vemos cómo la población pues sí ha crecido en todas partes, ha aumentado en un 35%, aumentó en un 35% el número de países que participaron, y el número de habitantes pues también se incrementó, que ahorita más adelante vamos a ver con los datos que nos va a dar Daniel, en Colombia el porcentaje de incremento. Pero miren Colombia cómo es el tercer país de Latinoamérica con más población, con 51 millones casi para 2020.
encabezado por Brasil y luego México, pero participamos realmente un gran número de países y esto es bastante gratificante. Y aquí vemos la población en mayores de 50 años y en mayores, aquí perdón, hay un error, y en mayores de 70 años. No, perdón, en mayores de 50 años en el 2010 y en mayores de 50 años en el 2020, o sea, 10 años después. Vemos cómo se ha incrementado en todos los países, básicamente en todos. El único país que permaneció casi igual fue Venezuela, pues por lo que conocemos de la migración a otros países, principalmente a Colombia, cómo se estancó esta población. Pero en general el resto de países incrementaron el número de personas, sobre todo mayores de 50 años. Si vemos el porcentaje, pues es muy alto. Vemos cómo en general el 23% de la población se incrementó entre el grupo de mayor de 50 años desde el 2010 hasta el 2020. Había un 23% de la población mayor de 50 años en el 2020 y un 18% en el 2010. Cuba, el país que más personas adultas mayores tiene, seguido de Chile y de Uruguay. Y vemos acá también la esperanza de vida en Latinoamérica, cómo también se incrementa, si vemos los datos del 2010 al 2015, datos del 2020 y del 2050, como por ejemplo la expectativa de vida en Colombia, 76 años, sube a 78 años a los 5 años, y para el 2050 la expectativa está proyectada a casi 83 años. Y en general en todos los países se ha incrementado. Para toda Latinoamérica se incrementó en 1.6 años la media de expectativa de vida y se encuentra en 76.5 años, que es bastante. Absolutamente. Creo que definitivamente el envejecimiento forma parte ya de una condición que hay que empezar a analizar en su contexto. Los geriatras cada vez van a tener más relevancia en este tipo de patologías. Pero, doctor Fernández, cuéntenos un poquito qué pasa con la demografía en Colombia, cómo está esa pirámide demográfica, cuáles son las proyecciones, porque eso lo hemos visto mucho, pero ya estamos viendo números reales, ¿no? Porque como que se vuelve una muletilla de conferencia, pero aquí tenemos datos reales. Cuéntenos un poquito qué pasa en Colombia. Buenas noches, Oscar, Adriana, Geraldine y a todos los asistentes. Pues no había saludado, así que aprovecho para agradecer esa gentil presentación y es un gusto para mí estar acá en este espacio de ACOM compartiendo esta información tan maravillosa. Y cuando uno es epidemiólogo, pues los números nos encantan y es una alegría poder ver además números locales, números de nuestra región, con lo que hemos comentado hasta el momento y lo que viene ahora más adelante con información de nuestros países de Latinoamérica. Entonces, es importante recordar que hasta en las finales de los años 90 hablábamos de un envejecimiento poblacional en Europa, fenómeno que veíamos lejos desde Latinoamérica, y ya en este momento para la década de los años 2020, como se puede observar en esta imagen, viene cambiando lo que conocíamos como pirámide poblacional, cuyo nombre es precisamente por la imagen que ven ustedes a la izquierda, que tiene una forma de pirámide, pero con la proyección del envejecimiento poblacional, tanto en hombres como en mujeres, vemos como en la proyección que tenemos acá, para el año 2050, ya pierde una forma de pirámide, tiene una forma casi como de un jarrón, porque tenemos más población en la parte superior de la pirámide. La población envejece más, las enfermedades crónicas cada vez tienen un mejor tratamiento que permiten una mayor supervivencia de las personas y además también las parejas actualmente tienen menos hijos. Entonces lo que sucedía años atrás de nuestras abuelas, tías abuelas, con 8, 10 hijos y 20 nietos, pues eso ya no se ve hoy en día y esto está impactando la demografía del país. Y además, en condiciones como la osteoporosis, que es nuestro tema de interés, cuya prevalencia está ligada y es directamente proporcional al envejecimiento de la población, pues no solamente va a haber más trabajo para la doctora Geraldine y todos los geriatras, sino que tendremos mayor cantidad de pacientes con osteoporosis. Entonces, este aumento de la población, como se ve gráficamente, está impactando a la demografía del país, pero también
a la prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como lo es la osteoporosis. Entonces, vamos a ver cómo en Colombia se estima que 50.8 millones de personas, que es nuestra población total, vean cómo el 51% son mujeres, y la osteoporosis pues posmenopáusica, que es nuestro principal tema en nuestro trabajo diario y en la investigación, pues hace que tengamos un país con más mujeres y con mayor población adulta mayor. Para el 2050 se espera que esto ascienda, este número ascienda el total de la población colombiana a 61.9 millones de personas, de los cuales 32 millones serán mujeres. La esperanza de vida entonces va, en su media está aumentando hacia los 82.5 años comparado con los 78 años, lo que les decía hace un momento. Tenemos cada vez mejores tratamientos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, tenemos mejores estrategias de tamizado y tratamiento para cáncer, y eso hace que la población entonces esté envejeciendo. El 24% de la población es mayor de 50 años, para ese momento una proyección hacia el año 2050 en comparación con un 19% en 2012, y esto también lo vemos para el grupo etario mayor de 70 años. Entonces, como vemos en esta diapositiva, tenemos una población que está envejeciendo con un poco mayor de mujeres contra hombres, y eso pues impacta directamente el número de casos posibles de osteoporosis. Pero es muy importante, y es un mensaje que quiero ir adelantando en esta actividad de ACOM, que si bien la población está envejeciendo y tenemos mayor personas en riesgo de osteoporosis, si no buscamos activamente la enfermedad, pues sencillamente esto se aumentará y se verá, como observaremos ahora en los números, en un aumento en la cantidad de fracturas, pero debería ser que el aumento sea en el diagnóstico temprano de osteoporosis y en el tratamiento oportuno, para que no tengamos un impacto de estos números en la cantidad de fracturas. Yo creo que ese dato final que acabas de dar es lo realmente relevante, ¿no? Necesitamos un impacto en el diagnóstico a tiempo. Nos vamos a envejecer, eso sí no hay nada que hacer. Yo siempre he dicho que la osteoporosis es una condición asociada al envejecimiento, pero completamente tratable. Creo que ahí podemos encontrar un punto de equilibrio entre el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Ahora, hablemos un poquito, doctora Medina, de la incidencia. Ahora sí metámonos en la carnita del asunto, en la incidencia de las fracturas por fragilidad en América Latina. ¿Cómo estamos nosotros ante el mundo y basados en qué estudios pues se toma parte el audit en cuanto a la incidencia en América Latina de fracturas como tal? Gracias, Oscar. Nosotros inicialmente revisamos qué publicaciones había sobre las fracturas por fragilidad en América Latina, esto mirando las tasas por 100.000 habitantes. Y encontramos estos estudios ya publicados de Brasil de 2015, donde vemos una tasa baja, 79 por 100.000 habitantes de fractura. Esto es de fracturas en general. En Colombia, el estudio del doctor Haller, del cual partió el FRAX, 113 era la tasa, y es que está la diferenciación entre hombres y mujeres, que siempre va a ser mayor en mujeres. En Ecuador, un estudio del 2018 con una tasa de 123 por 100.000 habitantes, y en Argentina, un estudio de 2019 con 320, que es el país que tiene una tasa más alta de fracturas de cadera. Pero estos eran estudios publicados. Luego, cuando hicimos la encuesta a los países de la fase 2, en que les enviamos el cuestionario y dijimos, bueno, necesitamos la tasa de fracturas actualizada de cada país con datos propios de sus sistemas de salud, de cómo aparezca registrado en cada país. Solamente 5 países aportamos datos. Solamente Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. ¿Por qué? Porque la mayoría de países, de 19 que participamos, el resto, o sea, los 14 restantes, pues contaban con datos de un hospital universitario, de clínicas, de las aseguradoras, pero no contaban con datos que se pudieran consultar desde la parte gubernamental o desde la parte de los ministerios de salud, que luego Daniel nos va a hablar cómo se consiguieron esos datos en Colombia. Entonces, realmente, cuando vemos esto, que podemos decir, bueno, son datos más actualizados, fíjense ustedes que llama mucho la atención. Bueno, en general,
las tasas van aumentando en la medida en que aumentan los años, desde el 2015, y se revisó hasta el 2019. Este es el audit 2021 o 2021. Se revisó hasta el 2019 porque aquí, después 2020, 2021 fue la pandemia. Entonces se redujo mucho el registro de fracturas, puede que se haya reducido el registro o que la gente no consultaba por fracturas, no acudían a los servicios de urgencias y eso está en varios estudios ya demostrado. Entonces se registró hasta 2019. Llama mucho la atención, por ejemplo, en Chile, cómo, perdón, baja la tasa de fracturas. No sabemos si esto de pronto no sea por su registro, sino sea porque se han implementado más medidas de prevención. Es posible que sea por esto. Pero miren cómo baja desde el 2017 hasta el 2019. En México ocurre un fenómeno similar. Esto es porque se toma de un servicio de salud. Esto es porque es otra fuente de datos nacional. Pero las tasas van bajando en México también. También podría ser algo que tenga que ver con que hay más disponibilidad de medicamentos, se están tratando mal los pacientes. Eso es algo para analizar. De resto, en el resto de países se va aumentando y Colombia lo va a explicar Daniel, pero también hemos aumentado nuestra tasa de fracturas y también podemos decir que registramos más ahora. Ahora hay más registro. Tenemos una tasa de casi 266 por 100.000 habitantes y en el 2015 era de 132. Entonces, aquí podemos ver cómo se comportan esas tasas. Esas son las tasas de fractura de cadera. Y estas son las tasas de otras fracturas por fragilidad en mayores de 50 años. Entonces podemos ver las vertebrales, las de húmero proximal y las de radio distal. Esta información es muy valiosa porque casi siempre en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, se reportan las de cadera. Nosotros, por ejemplo, aquí en estos 5 países, tenemos el privilegio de tener datos de las fracturas que no son cadera, o sea, las fracturas osteoporóticas mayores. Podemos reportarlas en este audit. Y lo que llama la atención es que en Colombia, pues, vemos también un incremento en la detección de fracturas vertebrales, que es el país que más detecta fracturas vertebrales, como ustedes lo pueden ver aquí, lo mismo de húmero proximal y de radio distal. Yo interrumpo aquí en este momento, doctora Adriana Medina, y la pregunta que todos nos debemos estar haciendo en este momento es, ¿se ha incrementado a tal nivel la incidencia de fracturas vertebrales, de cadera, etcétera? ¿O se ha hecho más conciencia de un verdadero registro? Porque duplicar la tasa, wow, o sea, queda uno, o estamos haciendo muy mal las cosas y todo el mundo se nos está fracturando, o estamos recuperando más datos, ya hay más conciencia de llenar bien los CIE-10 para lograrlo. ¿Qué opinan ustedes? O estamos envejeciendo más, ¿no? También hay más población adulta mayor. Yo creo que también hay más datos. Estos datos de Colombia del 2015 no eran datos obtenidos de un registro nacional. Estos eran datos del estudio que proviene del FRAX, que es de una región específica, Barranquilla, que se extrapoló al resto del país. O sea, estos son datos como de una estimación, pero yo le dejo a Daniel ahorita que hable de Ahorita Colombia. nos explica un poquito de eso, sí. Pues de una vez que nos explique, Daniel. Sí, a ver. Explícanos un poquito, Claro que Dani, sí. porque estoy en shock, porque es que, ¿saben qué pienso yo? Colegas, amigos, no quiero que esto pueda llegar, y lo digo, y lo estoy diciendo aquí obviamente públicamente, a ser una herramienta publicitaria de la industria para decir, no estamos tratando todos a meterle medicamentos como locos a todo el mundo porque somos unas bestias y todo el mundo se nos está fracturando. Me preocupa eso. Sí, yo creo que en ese sentido suman varios factores para estos cambios que nos mostraba Adriana en sus diapositivas y va en parte el envejecimiento poblacional que tal vez también estamos registrando más y el registro también se va decantando un poco y haciendo sin ser distando mucho de ser perfecto, pero se va acercando hacia lo que es la naturaleza y la idea de un registro nacional. Y aquí en esta parte les quiero contar cómo obtuvimos la información de esta y la siguiente diapositiva que les voy a mostrar en unos minutos. Y es el análisis que hicimos desde CISPRO. CISPRO es la gran base de datos que maneja el gobierno colombiano con el Ministerio de Salud
que se alimenta de diferentes fuentes, ya sea para aspectos del aseguramiento como tal, de la prestación de servicios, de los riesgos laborales y desde el punto de vista de la prestación de servicios. CISPRO, dentro de uno de los ítems que tiene como insumo, trae la información que cada uno de nosotros diligencia en cada acto médico, ya sea una consulta, una cirugía, un procedimiento, y son los códigos CIE-10 de los RIPS. Entonces, cada vez que nosotros llenamos un código CIE-10 en las consultas o en los actos médicos diferentes que hagamos, esa información la va a alimentar a CISPRO y es la gran base de datos que toma en forma real los datos de los diagnósticos que incluimos. Es una base de datos de acceso público, no hay que pagar nada, se toma un curso pequeñito, una capacitación más bien en el Ministerio de Salud y ellos otorgan una clave para poder acceder y manejar la información. Entonces, desde allí, pues uno puede tomar los datos de diferentes códigos de diagnóstico y encontrar información demográfica básica, como el sexo de el grupo de pacientes, la edad por grupos quinquenales, la distribución por departamento, por ciudad y por municipio, inclusive se puede llegar a disgregar. Y de esa forma, pues hemos analizado desde hace ya varios años, desde una línea de investigación que tenemos en la Universidad Javeriana, el análisis de la prevalencia de enfermedades crónicas tomando los datos de CISPRO. Entonces, para este caso específico, para nuestro trabajo de osteoporosis y fractura, lo que hicimos fue evaluar los códigos CIE-10 de las fracturas de cadera, vertebral, radiodistal y húmero, que eran registrados entre los años 2015 y 2019. Tomamos este periodo de tiempo porque pues hasta el 2019 fue el año previo a la pandemia. Definitivamente ya el 2020 tiene números diferentes y es algo que inclusive estamos en este momento analizando en un nuevo trabajo de investigación para ver el cambio en el patrón de diagnósticos entre el 2019 y el 2020 con la llegada de la pandemia. Entonces analizamos estos últimos 5 años del registro en las condiciones naturales que venía dándose y vimos, como ustedes pueden observar aquí en la diapositiva, como año tras año, especialmente desde el 2016, se viene aumentando el número de fracturas. Lo que ven ahí son números absolutos en las columnas que van de 2015 al 2019 y vemos cómo llegamos a 31.573 fracturas para el año 2019, casi que está duplicando y casi triplicando el valor del año 2016. Y asimismo vemos un aumento en el número de fracturas para vértebra, radiodistal y húmero proximal. En el 2019, en la columna ven en paréntesis la incidencia por 100.000 habitantes, calculada con este número de fracturas que se tienen, y se realizó una proyección a 2030 y a 2050 que claramente pues también va aumentando, lo cual es esperado por el envejecimiento poblacional y esperando que las condiciones del registro se mantengan de una forma similar. Pero en la medida que, como lo comentaba Oscar, el registro se haga más juicioso y más constante, pues también nos va a permitir encontrar tal vez casos que no se estaban incluyendo previamente. Insisto, CISPRO no es perfecto, puede inclusive usualmente en las enfermedades que hemos analizado dar un subregistro porque sucede muy común en medicina interna, donde estamos acostumbrados los internistas a colocar en la historia 10, 12 diagnósticos y muy ordenaditos y 1.1, 1.2, pero en los CIE-10 ponemos 1, nada más, y borramos el resto de diagnósticos, ni siquiera los incluimos. Entonces, eso seguramente genera que no se tenga la información completa de las enfermedades a nivel del registro poblacional. Sin embargo, esta es la información que maneja el gobierno colombiano y con la que se monta la política de salud pública de este país y por eso es que le hemos apostado ya con varios artículos que hemos publicado analizando prevalencia de enfermedades. Y en la siguiente diapositiva vemos los mismos datos de los años que tenemos de análisis 2015 a 2019 y aquí tenemos el total para cada año y el número de fracturas en hombres y en mujeres, viendo que, como lo comentábamos desde el principio, al ser la osteoporosis posmenopáusica una condición tan frecuente y la osteoporosis en hombres realmente una condición menos frecuente y usualmente asociada a causas secundarias, entonces estamos viendo cómo para cada uno de los tipos de fractura el número absoluto de fracturas en mujeres está por lo menos duplicando o llegando a ser 4 veces superior a su par en el sexo masculino. Y eso vemos que sucede para cada uno de los años con un aumento progresivo en el número de fracturas entre 2015 al 2019 y nuevamente ahí en el 2019 tenemos la incidencia de fracturas por 100.000 personas
que es un número pues que es significativo para tener en cuenta y para que nos sensibilicemos con lo que les decía hace un momento, y es que ojalá estos números de la cantidad, prevalencia o incidencia de fracturas, pues si están aumentando, sean ojalá porque realmente es un efecto del envejecimiento poblacional, pero que podamos incidirlo con un diagnóstico y tratamiento temprano, que no sea que veamos realmente un aumento es por falta de tratamiento o de buscar activamente la enfermedad, porque finalmente la complicación que más tememos de la osteoporosis, que es la fractura, es un evento que puede ser prevenible con un diagnóstico y tratamiento oportuno. Yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? Dime, Adrianita. Perdón, Oscar, una cosa que quiero aclarar y es que cuando se obtuvieron estos datos de CISPRO, y Daniel me va a corroborar esto, claro, se utilizaron todos los códigos CIE-10 de las fracturas que son fracturas típicas por fragilidad y en mayores de 50 años, hombres y mujeres. Entonces, ahí es menos pierde, o hay menos pierde de que haya subregistro. En cambio, Daniel, que publicó recientemente un estudio, cuando se busca por osteoporosis, ahí sí el subregistro es tremendo, porque por lo que decía Daniel, se toman en cuenta la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria y no se escribe la osteoporosis, se deja de últimas o no se escribe. Entonces no aparecen los registros, los códigos de M800, de la osteoporosis, pero los códigos de la fractura, claro, de la fractura, llega por fractura de cadera, aparece fractura de cadera, de cuello femoral, aparece fractura de radio, de húmero, es más fácil y hay menos subregistro. Sigue, Oscar, qué pena. Sí, ese punto del subregistro, aquí no es, en fracturas es mucho más evidente. Definitivamente ya de entrada uno empieza a quedar bastante preocupado, porque bien sea que sea subregistro y que ahora sí lo estamos registrando, aunque es difícil que se pase una fractura a un ortopedista y no lo registre como primer diagnóstico, o porque nos estamos envejeciendo mucho, o porque definitivamente como médicos y como sociedad estamos fallando en esas estrategias de diagnóstico temprano. Creo que ahí el punto más importante es que no tienen por qué llegar a esos números de fracturas, teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud, como nos van a explicar más adelante, tenemos todo, o sea, tenemos todo para hacerlo bien, tenemos todo para hacer una estrategia, ¿cómo se llama? La del sur de California, la estrategia de captura masiva. Sí, se me olvidó. Pasó la paloma. Pero tenemos todo para hacerlo. O sea, tenemos todo. Kaiser. Tenemos todo para hacer un Kaiser. Sí, Kaiser. Entonces, ¿cuánto valen las fracturas, doctora Medina? Cuéntenos un poquito en costos, porque también se analizaron los costos. Muy pocos países también tienen datos de costos. Cada vez se analiza menos en Latinoamérica. Es muy difícil que haya estudios de costos. Perdón, aquí tenemos los países que reportaron estudios de costos: Brasil, Chile, México, Argentina y Colombia. Nosotros tenemos un estudio de costos, que es el estudio que es desde el 2014. De Yanira, sí. Es el estudio de García y en ese momento pues estaban todos los miembros de la Junta de ACOM de ese momento. Y es un estudio con una metodología Delphi modificada, en que se convocaron expertos en osteoporosis, dieron los datos o se tomaron datos del tarifario de SOAT y del Instituto de Seguro Social más el 30%, y se estimaron estos costos. Se hizo una tabla de valores de cada examen de laboratorio, días de hospitalización, material quirúrgico, bueno, todo se analizó. Pero costos pues en dinero, no se analizó de calidad de vida, y pues los costos que vemos en Colombia, que aunque son cubiertos en su gran mayoría pues por el sistema de salud, y en ese momento también, vemos cómo pues la fractura de cadera puede costar 4.000, casi $5.000, la fractura vertebral quirúrgica $6.000 casi, radio distal $1.000, y estos son los costos al año. Entonces, claro, los costos son muy altos, pero si comparamos con otros países, vemos que, no sé, si este estudio de 2014 en este momento puede que esté lejano a lo que realmente vale. Es muy posible que valga más. Y la buena noticia es que en Colombia vamos a tener unos nuevos datos de costos, porque estamos desarrollando un estudio
que es liderado también por la IOF, con datos de Colombia de costos y de calidad de vida. ¿Cuánto valen, cuántos qualis se ahorraría o se gastan por una fractura? Entonces, esto va a estar actualizado, afortunadamente, y nos va a servir mucho para poder hablar ante los entes gubernamentales de los costos actuales de una fractura. Cuánto podríamos ahorrar y cuánto podríamos ganar en calidad de vida. Y miren, en Brasil los costos, esto es el valor mínimo y este es el valor máximo porque los sistemas de salud son diferentes. También entra mucho a la parte particular, la persona que tiene que pagar de su bolsillo. Chile, desde $3.900 hasta $9.000. Esto es fractura de cadera. México se sacó un promedio casi $8.000. Fractura de cadera. Argentina de $3.800 a $5.500. Nosotros tenemos un promedio de $4.400. Entonces el alto costo pues va a repercutir totalmente de una manera negativa en los sistemas de salud y no tenemos estudios de calidad de vida. Este es el costo. Dime. No, sí, diga. Este definitivamente. Es el costo, dale. El costo estimado de la atención de fracturas por fragilidad, no solo de cadera, sino las fracturas osteoporóticas mayores en Argentina. Se estimó el número de fracturas y el costo anual en dólares americanos. Este es un estudio que abarcó estos 4 países, Argentina, Brasil, Colombia y México, y vean cómo el costo anual, por ejemplo, para Colombia sería de 94 millones de dólares americanos anuales. Esto es un costo bárbaro y para los otros países está peor. Bueno, ya obviamente sabemos que estamos fracturándonos, que eso nos vale un jurgo de plata y que la mejor estrategia costo efectiva siempre va a ser un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico temprano? Definitivamente también era importante evaluar las estrategias y las técnicas diagnósticas y lo que tenemos disponible para nosotros en Colombia para ese diagnóstico precoz. Y creo que una herramienta indiscutiblemente necesaria de implementar, de establecer, de seguir educando y seguir martillando es la estrategia del FRAX. Disponible ya para 7 países en América Latina. Quiero que nos cuente un poquito, doctor Fernández, ¿qué hacemos con esa estrategia de FRAX? ¿Qué hay? ¿Cómo la usamos? ¿Y para dónde vamos con eso? Es muy importante resaltar eso que comentas, Óscar, en el sentido en que buscamos que haya un diagnóstico y una detección temprana, por lo menos una medición de riesgo de fractura antes de que exista la fractura. Entonces, por esto, FRAX se convierte en una herramienta práctica, sencilla, fácil de realizar en el día a día, cuya, digamos que idea inicial fue pues precisamente poder evaluar al paciente sin densitometría, pero sabemos que también es muy importante en el contexto del paciente que tenemos acceso a densitometría y tenemos el rango de osteopenia, donde podemos usarla para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, Colombia es uno de los 7 países que tiene disponibilidad de FRAX ajustado para los datos de su población. En la siguiente diapositiva veremos cómo tenemos unos umbrales de evaluación que además nos permiten no solamente establecer ese rango en el que está el paciente, sino que incide directamente en la conducta terapéutica. Y es decir, dependiendo como lo vemos gráficamente allí, si tenemos en el contexto de realizar el FRAX en el tamizado normal que podemos hacer en una consulta que consiste en unas preguntas muy sencillas que no nos toman, yo creo que más de 1 minuto, minuto y medio. Miren cómo en esta imagen ustedes pueden ver cómo podemos tomar una decisión directa de tratar un paciente, y esto lo hacemos con base también teniendo en cuenta su edad, de enviarle una densitometría ósea o tal vez no tratarlo. Entonces, este punto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y lo empleemos en la práctica diaria, porque finalmente cualquier estrategia que podamos tener para detectar tempranamente y tratar, pues es lo que va a permitir que tengamos una menor cantidad de complicaciones como lo es la presencia de fracturas. Y es que la probabilidad de fractura osteoporótica mayor en ambos sexos, en mujeres y en hombres, esto tiene, digamos que una variación, y aquí en esta gráfica
lo vemos como tanto para hombres como para mujeres, esa probabilidad varía en cada uno de los países y depende pues de la población que se está analizando, y vemos como Colombia está aquí en el cuarto lugar con una probabilidad de fractura osteoporótica mayor. En el caso de los hombres tenemos un valor de 7% y en el caso de las mujeres 8.7%. Estamos ahí de cuartos dentro de ese ranking. Entonces es un valor o un porcentaje de riesgo pues nada despreciable que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar los pacientes y tomar decisiones, y pues definitivamente el FRAX es una forma de acercarnos a o hacer una aproximación a ese riesgo y con ello tomar decisiones terapéuticas. Eso es muy importante porque, bueno, tenemos ahorita ya a la doctora Medina, le voy a preguntar un poquito, porque también el Audi revisa la disponibilidad de equipos de densitometría, que entre comillas para nosotros casi no es tan problemático, pero sin embargo hay muchas situaciones en las cuales en provincia o en sitios donde no hay, lo más importante es poder establecer un FRAX que no necesito densitometría, simplemente evalúo el factor de riesgo y le digo al paciente si tiene que desplazarse a hacer una densitometría o tranquilo, por ahora podemos esperar, cuando vaya a la capital puede hacerse. O sea, esto tiene la posibilidad de implementarse para todo tipo de población, porque en Colombia desafortunadamente tenemos dos sistemas de salud. El sistema de salud muy bonito, organizado en Bogotá, Universidad Javeriana, San José, centros muy importantes, San Ignacio, etcétera. Pero en provincia no tenemos ese acceso y hay muchas ciudades que no tienen ese acceso. Para eso está el FRAX. ¿Cómo estamos de densitometría, doctora Medina? ¿Qué pasa en Colombia? Y Oscar, y antes de hablar de las densitometrías, de los densitómetros, decir también, perdón, me devuelvo aquí, que para los umbrales, es muy importante los umbrales, porque fíjense, la diferencia de interpretación sí. o de probabilidad, más bien de fractura que nos va a dar en los países, es porque antes usábamos un solo porcentaje para todo el mundo. 20% para todo el mundo de fractura osteoporótica mayor y 3% para fractura de cadera. Y eso no es así. Puede haber pacientes que quedan subtratados o sobre tratamientos cuando se utilizan los umbrales, los porcentajes norteamericanos. Entonces, estos umbrales son propios de la población con las características de mortalidad y de fractura de cada población. Entonces, lo que tú decías es muy cierto, o sea, el FRAX nos permite hacer el pronóstico de la fractura y tomar decisión terapéutica, porque miren la disponibilidad de equipos de densitometría por 100.000 habitantes en los países participantes. Fuimos 19 países. Curiosamente, el equipo, en azul vamos a tener el número de equipos, la tasa de equipos por 100.000 habitantes para el 2021 y en columna anaranjada para el 2012, porque nos estamos comparando con el Audi de hace más o menos 10 años. Por ejemplo, Venezuela aparece con 4 equipos por 100.000 habitantes, la tasa más alta, pero la mayoría están sin mantenimiento, no están disponibles. Entonces, no son equipos que estén funcionando realmente. Y vemos el notable crecimiento con respecto a 2021. Vemos como Colombia está en una tasa de 0.26 por 100.000 habitantes, o sea, tenemos pocos equipos realmente para toda la población. Esto es para población mayor de 50 años, no va a ser para la población general. Y en general, si vemos las columnas azules, el número de equipos en general ha aumentado en los diferentes países, pero la cobertura es muy variable. Entonces pueden haber un número alto de equipos, por ejemplo en Argentina, pero casi siempre se están concentrando en las ciudades grandes, y pues las ciudades pequeñas y el área rural pues no dispone de densitómetros. Y hay más disponibilidad en los servicios privados que en los servicios públicos para la mayoría de los países. Hay un estudio de Kant, que nos habla de la adecuada proporción de equipos por 100.000 habitantes. ¿Cuánto sería la proporción que pudiera cubrir a una población adulta mayor de 50 años? Y miren los datos que pone, que una proporción adecuada sería entre 0.105 a 0.442 equipos de densitometría por 100.000 habitantes. Esto fue para el Reino Unido.
Latinoamérica en general o en promedio tiene 0,68 equipos por 100.000 habitantes, o sea que Latinoamérica estaría con una distribución pues aumentada, tendría una buena disponibilidad de equipos. Estos son los países que tienen más equipos, los vemos acá. Los que menos equipos tienen y menos han crecido en número de equipos, El Salvador y Honduras. Y si vemos, Colombia dispone en este momento de 133 equipos de densitometría por DEXA, 22 de los cuales, o sea, el 66% están en grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, y el 34% en 10 ciudades intermedias. Esto lo analizamos, lo buscamos con las casas pues, de Ologic, de General Electric, de Medellín, y se dispone de 0,26 equipos por cada 100.000 habitantes, como lo veíamos en la gráfica anterior. Esta relación no ha variado significativamente desde el 2012, no ha variado mucho. Y también cuenta con 3 equipos de tecnología REMS, que es una nueva tecnología. Miren los equipos que disponen de TBS, del Trabecular Bone Score, 19. Realmente son pocos para toda Colombia. Y el número de equipos que reportan morfometría, 20. ¿Sí? Deberían todos reportar morfometría en lo posible, deberían todos reportar TBS, pero pues esta es la proporción. De 133, estos son los que reportan. Y en diferentes países, bueno, Brasil reporta más TBS, Argentina también, México, nosotros no estamos tan mal con respecto al resto, pero pues el resto es que está muy mal en cuanto a TBS. Y esta es la cobertura de métodos diagnósticos. Nosotros, pues, por nuestras características del sistema de salud, tenemos cobertura de la densitometría dentro del plan obligatorio del plan básico de salud, pero miren cómo muchos países tienen cobertura parcial. Aquí Uruguay sin cobertura, algunos prefieren pagar de su bolsillo como en Venezuela porque muchos equipos están deteriorados o no están cubiertos por el sistema de salud. Qué panorama, ¿no? Nos deja ahí como con inquietud. No hemos aumentado en equipos de densitometría, sí se ha aumentado y se ha envejecido la población. Creo que lo que ha habido es recambio de equipos, muy pocos con TBS que deberían ya prácticamente tenerlo incorporado porque ahí nos quedamos sin datos. ¿Todavía hay espacio para más densitómetros? Sí, vale la pena, de pronto más en provincia, en capitales estamos inundados, pero en provincia no hay equipos de densitometría y creo que esa es la disparidad de nuestro sistema, ¿no? Todo está concentrado. Pero pasemos ahora a la parte de tratamiento. Entonces ya miramos la importancia del FRAX, ya miramos que hay que igual insistir en la densitometría, no es costoso, está dentro del sistema de salud, dentro del PBS, o sea que no hay ningún problema. Pasemos un poquito a qué nos dice el Audit en cuanto al tratamiento. Y esa primera parte de tratamiento tiene que ver con lo básico, calcio y vitamina D. Tú tienes unos estudios ya publicados interesantes en cuanto al calcio. Te interesa y te gusta mucho el tema, Adriana Medina, cuéntenos un poquito de ese tema. ¿Cómo estamos? Bueno, pues Oscar, estos datos de aquí, de estos países, son países que tienen publicación de calcio, de cómo es el consumo de calcio en la población. Lo que pasa es que es muy diverso, ¿no? Hay países que incluyen población pediátrica, población adulta mayor, o sea, está como mezclado, son datos heterogéneos, pero estos de aquí son los datos del estudio publicado en el 2017, en el que apareció el famoso mapa de calcio, donde se ilustraba cuánto consumíamos en miligramos de calcio estos países. Colombia apareció en el desafortunado último puesto de Latinoamérica con 297, y yo creo que estábamos, o no creo, estábamos casi que un puntico por encima de Etiopía en consumo de calcio, porque comparando con otro estudio, global. Yo te interrumpo. ¿Estamos hablando de calcio dietario o calcio suplementario? Calcio dietario. Eso, calcio de la dieta. Calcio dietario, la dieta. Sí, muy buena la aclaración, Oscar. Calcio de la dieta. Entonces estaríamos muy por debajo. México, el país que más consume calcio en Latinoamérica, 805 miligramos, siendo por debajo de 1000, que sería como lo mínimo para un adulto
o lo recomendado más bien para un adulto, no mayor, sino un adulto. Pero cuando fuimos a revisar estos datos de Colombia, eran de una encuesta de 70 personas, muy chiquita. Y una encuesta que estaba muy sesgada, por más que todo sesgos de memoria. Entonces, se hizo un nuevo estudio, lo hicimos con el doctor Coy, en Colombia, en Bogotá, con 400 pacientes, casi 500 pacientes, en el que se revisó por estrato social también y se encontró que el consumo era de 724 miligramos diarios, o sea, no estábamos tan graves, pero esto fue al momento del cierre del Audit 2021, porque actualmente hay otro estudio más reciente en que encontramos una población mayor de Colombia y más diversa, de diferentes ciudades, que pues seguramente nos va a ilustrar mucho mejor. Tenemos también que Costa Rica actualizó sus datos con una nueva encuesta de calcio, con más población y empeoró. O sea, pasó de 673 desde el 2017 a 440 y Chile también bajó el consumo que aparecía en el mapa de calcio de 700 a 470. Miren estos estudios que aquí también está incluido un metaanálisis que Oscar es el autor principal. De insuficiencia de vitamina D en Latinoamérica tenemos muchos estudios, tenemos más que de consumo de calcio de la dieta, más estudios de vitamina D. Poniendo como un estándar o como un patrón, un límite de 30 nanogramos por mililitro, basándonos en los criterios de la Endocrine Society, que consideráramos por debajo de 30 los estudios reportados. Entonces, en el cono sur, miren esto, 63%. Perdóname, te hago un paréntesis, sobre todo porque hay un poquito de controversia con el punto de corte. Sí. Ojo, estamos hablando de pacientes con edad, posmenopausia, en condiciones que necesitan un metabolismo fosfocálcico adecuado. No estamos hablando de la muchachita de 20 años, en donde podemos controvertir si 30 está bien o no. El punto de corte establecido para esta condición es 30, no lo vamos a... Exacto, sí. Y igual los estudios que se escogieron de los diferentes países, se seleccionaron los que tuvieran población mayor de 50, porque habían muy heterogéneos, había mezclado niños, adultos, embarazadas, de todo. Entonces, Uruguay, 63% de insuficiencia de vitamina D, Chile, 59%, Paraguay, 75%, Argentina, 52%. Esto en el cono sur. Área, puse andina tropical porque pues estamos ahí, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil. Y miren, este es Costa Rica. Este es Costa Rica. Miren ustedes la insuficiencia de vitamina D tan alta. Colombia, 71%, los datos del metaanálisis de Oscar Rosero, 75% Ecuador. Y estamos en el Ecuador, en el trópico completo, 75%. Brasil, 71%. Costa Rica, 87%. Entonces hay unos niveles bajos realmente a nivel de Latinoamérica. Esto es en cuanto al calcio, ya la disponibilidad de calcio en la región. Contamos casi todos, 63 países, perdón, casi todos o todos, 100% de los países con carbonato de calcio y con vitamina D. Citrato de calcio con vitamina D, el 89% también. 63% solo citrato. En general, contamos con una buena disponibilidad de calcio. Colombia es de los países que cuenta con más presentaciones de calcio de la región. Y en cuanto a vitamina D, también disponemos de muchas presentaciones, desde gotas, aquí por ejemplo miren las de 400 a 1600, es la mayoría, de 2000 a 5000 es la que le sigue, 74%, hay presentaciones de 7000 a 14000, otra que también me sorprendió, 79% de 25.000 a 100.000, muchos países tienen. Mayor de 100.000, 37%. O sea, disponemos de muchas concentraciones. Y aquí vemos en cuanto a colecalciferol, o sea, exclusivamente, no mentiras, la disponibilidad de vitamina D, pero ya no tanto en dosis, sino en el metabolito de vitamina D. Aquí tenemos colecalciferol, todos, tenemos D3, erocalciferol, solo el 26%, que es D2, 25-hidroxi, es decir, calcifediol o hidroferol, el 37%, que está incursionando cada vez más aquí en Latinoamérica, alfa-calcidiol,
en un 68%, principalmente en Centroamérica, y 1,25-hidroxi, que es el calcitriol, en el 89%. Esta es la disponibilidad de Colombia. Hasta la fecha del 2021 no disponíamos de 100.000, pero ya tenemos la presentación de 100.000. Disponemos de 100.000, pero no disponíamos o no disponemos de más de 100.000 unidades. De resto, pues casi que disponemos de todas las formas o metabolitos de vitamina D. Súper interesante. Bueno, ya vimos esa parte. Ahora un poquito de la fortificación de alimentos. Están acostumbrados las poblaciones de países desarrollados a fortificar los alimentos, bien sea con calcio, bien sea con vitamina D, como parte de estrategia de prevención desde el punto de vista nutricional. ¿Cómo estamos en América Latina y cómo estamos específicamente en Colombia en cuanto a la fortificación? Porque esto creo que nos preocupa, ya que no alcanzamos los niveles de calcio con la normalidad, estamos muy malos de vitamina D. ¿Cómo estamos en eso, doctora Medina? Bueno, ya en Colombia tenemos desde que se diseñó el plan decenal de salud pública desde el 2012 este plan decenal va desde el 2012 hasta el 2021, o sea, hasta el momento en que se cerró este audit. Ese plan decenal, para garantizar la seguridad de la alimentación en la población, decretó que los alimentos deberían estar fortificados con calcio, algunos alimentos, pero pone unos límites. Entonces, por ejemplo, para la vitamina D, pone unos límites desde 200 hasta 600, más o menos desde 200 a 500 microgramos, no, desde 5 hasta 7 microgramos de vitamina D, lo hacen microgramos. Eso más o menos equivaldría a fortificar entre 50 unidades y máximo 400 unidades, máximo. Entonces, ¿qué alimentos dice este decreto que deberían suplementarse con vitamina D? Entonces, los lácteos, algunos cereales, algunas bebidas lácteas o bebidas de otro tipo, son los panes, son los principales que se deben fortalecer. Y en cuanto a calcio, también aprueba una fortificación con calcio, que puede ir desde 100 a 200 miligramos de calcio, cereales, lácteos, bebidas y, bueno, ahorita no me acuerdo qué otro alimento, pero esto pues no tiene una implicación obligatoria, o sea, es como una recomendación, pero no es obligatorio. Entonces aquí es donde vemos que tenemos la leche, los cereales, bebida de soya, el yogur, que se indica que sean fortificados. Hay muchos países que encontramos alimentos fortificados, pero no con decreto, o sea, no con regulación desde un Ministerio de Salud. Eso sí lo tenemos nosotros. Ahí viene el problema de las tendencias y obviamente el consumo lácteo va disminuyendo y ha ido disminuyendo pues por población, pero no hay una obligatoriedad en que las bebidas vegetales tengan ese aporte mínimo de calcio. Sin embargo, en el mercado hay que ser muy cuidadosos. Hay ya muchos productos, sobre todo los que vienen importados, que tienen una buena concentración de calcio suplementario, sobre todo en las bebidas vegetales. Entonces, un llamado ahí nos sirve de atención para que se regularice la fortificación de este tipo de alimentos, sobre todo para esta población creciente que no consume lácteos, porque el déficit de calcio sí va a ser obviamente cada vez mayor. Y el decreto 3863, decreto 3863 de octubre de 2008. Qué cantidad de información que estamos mostrando y con bases súper interesantes. Medicamentos, doctor Daniel, cuéntenos un poquito cómo estamos. Bueno, ya todos sabemos cómo estamos porque Colombia es Colombia y tenemos un sistema robustísimo comparativamente con la región. ¿Cómo estamos? ¿Qué acceso tenemos y qué opciones tenemos? Pues yo creo que en este sentido, y no solamente en la osteoporosis, sino en otras enfermedades, como las enfermedades reumáticas, como el cáncer, tenemos una cobertura de medicamentos envidiable, no solamente en la región, en Latinoamérica, en el mundo. Nosotros, para el caso de la osteoporosis, como vemos en esta tabla,
donde para recordar a nuestra audiencia tenemos unos grupos de medicamentos disponibles en general para tratar osteoporosis que incluyen los bifosfonatos, los estrógenos, una terapia biológica como el romosozumab. Tenemos aquí también a medicamentos que modulan selectivamente los receptores de estrógenos, el denosumab como un segundo biológico también para uso en esta enfermedad y teriparatida también como una sustancia biológica que usamos como osteoformador. Esos son esos grandes grupos que tenemos 6 opciones para manejar a nuestros pacientes. Solamente en la región Argentina, Brasil y Colombia son los únicos países que tienen disponibilidad de todos los medicamentos que estamos mostrando en esta tabla. Y en Colombia tenemos todavía un plus adicional y es que esos 6 grupos de medicamentos, los 6 diferentes tipos, tenemos 5 cubiertos por PBS, es decir, tanto bifosfonatos como estrógenos, como raloxifeno, denosumab, teriparatida, son medicamentos cubiertos por el plan de beneficio, podemos formularlos directamente sin necesidad de la herramienta MIPRES. Y en el caso de romosozumab, pues también podemos usarlo y es cubierto por el sistema de salud empleando la herramienta MIPRES. Entonces, es muy importante valorar esto que tenemos actualmente en nuestro sistema y es que tenemos todas las opciones terapéuticas que están disponibles en el mundo actualmente, aprobadas por entes regulatorios como FDA y EMA, y las tenemos para posibilidad de uso en nuestro país. Entonces hay que rescatar eso y ahora que se nos viene una reforma al sistema de salud, son de las cosas que creo yo debemos evaluar con lupa y ojalá objetivamente y lejos de pasiones políticas de este tipo, y es que debemos rescatar lo bueno del sistema. Claro, tiene muchísimas cosas por mejorar, pero creo que este aspecto, este acceso que le estamos mostrando en esta diapositiva, siendo casi que un aspecto modelo a nivel mundial, tener todos esos medicamentos cubiertos. Entonces, son de las cosas que, insisto, debemos cuidar, con las cosas que claramente habrá que mejorar, pero tenemos una gran disponibilidad de medicamentos. Y ya cuando miramos en el grupo de los bifosfonatos, que son los más empleados cuando vemos proporcionalmente hablando con otros grupos de medicamentos, también vemos cómo tenemos en nuestro país la disponibilidad tanto para alendronato, risedronato y vandronato en sus formas oral intravenosa y el soledronato que empleamos también bastante en el tratamiento como opciones que son disponibles para todos nuestros pacientes. Entonces, yo creo que como mensaje final de esta parte de la charla es que tenemos que ser conscientes, como está en esa diapositiva, de la importancia del diagnóstico temprano y la prevención primaria, pero también cuando ya diagnosticamos al paciente y hacemos prevención primaria o secundaria en un paciente fracturado, tenemos con qué hacerlo, tenemos las opciones terapéuticas y como especialistas, independientemente del área que tengamos, pero como especialistas que nos gusta la osteoporosis, pues tenemos con qué trabajar para darle lo mejor a nuestros pacientes en cada contexto. Definitivamente tenemos todo en Colombia para tratar bien a nuestros pacientes por encima de los 50 años en prevención, en tratamiento, tenemos todas las herramientas. Hay un paréntesis, el risedronato es porque tiene el registro en VIMA, pero no hay comercialización Ya no hay, activa. sí. Tiene registro, pero no hay comercialización activa. Ellos estaban haciendo la verificación y estoy que convenzo a una casa farmacéutica que por favor lo haga, les ruego lo haga, les pido de todas las formas, necesitamos el risedronato, está en el PBS, está por todos lados, no es difícil, es fácil de fabricar, es una buena alternativa a muy bajo costo para lo que tenemos, ¿no? Entonces, no hay que pensar en que osteoporosis son terapias nuevas, terapias súper novedosas, no, con alendronato podemos mantener, con ácido zoledrónico podemos tratar a la gran cantidad de pacientes y es muy costo efectivo, altísimamente costo efectivo, extraordinariamente costo efectivo. Ahí va el llamado de atención también a nosotros que tenemos toda esa oportunidad de tratamiento, autorregularnos. No todos los pacientes son para terapia osteoformadora, no todos los pacientes son para antirresortivo inyectado de cada 6 meses, no, autorregulémonos, aprovechemos el sistema, hagámoslo bien, seleccionemos bien los pacientes, miremos el consenso colombiano de osteoporosis que sigue siendo vigente para seleccionar muy bien a los pacientes. Y pues bueno, pasemos a la parte concientización. ¿Cuánto gastamos en Colombia el Producto Interno Bruto en salud y cómo estamos ante los demás países? Metámosle un poquito de datos importantes de los que le gustan al doctor Fernández. De acuerdo, este tema de lo que es el uso de los recursos en los sistemas de salud es un tema interesante porque finalmente cualquier sistema de salud tendrá
necesidades infinitas, siempre va a haber requerimiento de más cosas, pero recursos finitos. Y en ese sentido, la inversión en salud, pues la OMS tiene estadificado, tiene que claro que por lo menos el 6% del PIB debería en cada país destinarse a los servicios de salud. Y hasta hace 10 años que se hizo una medición, solamente 3 países cumplían en Latinoamérica este ítem de por lo menos un 6% de inversión en salud. Actualmente hay más y en la gráfica lo vemos, y en Colombia desde el 2018 estamos cumpliendo este mínimo del 6% de inversión, y vemos como desde Bolivia, Paraguay, Honduras, Salvador, Panamá, Costa Rica y Colombia en orden ascendente son países que invierten más porcentaje de su PIB. Cuba el 11%, Argentina el 9% y Brasil el 9%, al igual que Uruguay y Chile que están sobre el 9%. Entonces es importante que se destine este porcentaje mínimo del 6%, pero también que realmente llegue, ¿no? Porque aquí ya vienen también aspectos como del día a día y de lastimosamente la corrupción y todos los temas que se nos va buena parte del recurso, pero yo creo que también, hablando de lo que les comentaba hace unos momentos del tema de la reforma que se viene para el próximo año, ojalá sea de los puntos que también se logre mejorar, y es blindar esos recursos que son recursos públicos sagrados, que es el dinero de nuestra salud, que finalmente todos contribuimos para ello, para tener un sistema de salud justo, equitativo y para todos. Entonces Colombia, con una inversión del 7.6% del PIB, estaría por encima de ese mínimo del 6% que dice la OMS que hay que invertir en salud. No, pues ya, mire que cada vez que uno analiza los datos estamos muy bien. Lo importante es tener las herramientas y aprenderlas a usar, y de eso se trata todo este ejercicio, ¿no? Este es un ejercicio académico y nos toca desde ACOM seguir trabajando en eso, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver. Menciono rápidamente las sociedades afines a la osteoporosis. En Colombia está ACOM, está la Asociación Colombiana de Endocrinología, Asomenopausia, la Asociación Colombiana de Ortopedia, la Asociación Colombiana de Reumatología, de Geriatría y de Gerontología, y la Alianza Colombiana por la Salud Ósea, que no es una asociación, sino es un ente no gubernamental que agremia o que trata de ser interlocución o vocero ante ciertas instituciones. Hay una cosa importante, doctora Medina, y en lo que usted ha trabajado bastante en los últimos años, y es en la creación de los FLS. Cuéntenos un poquito de cómo estamos también en cuanto a FLS comparados con América Latina, y para dónde vamos en esa estrategia, Bueno, Oscar, los programas, los FLS por la sigla en inglés de Fracture Liaison Services, o sea, son los programas de prevención de la segunda fractura. Hasta el 2021 estábamos en estas cifras. Estas estrellas, las plateadas, las bronce, las azules y las de oro, son estrellas con que la Fundación Internacional de Osteoporosis, con el programa Capture the Fracture, que es el programa que ayuda a las diferentes instituciones que quieren montar un FLS a que lo hagan con unos parámetros de calidad y para que obtengan el resultado que es evitar la segunda fractura. Estos colores o estas estrellas así categorizan la calidad de los programas de prevención de fractura. Entonces, en este momento Brasil tiene 49 FLS, esto fue a 2021, seguido por México. Brasil es el único país que tiene 6 FLS oro, pues es un país muy grande. Colombia tiene 16, es el tercer país de Latinoamérica con FLS. Es decir, estos son los países que tienen FLS, el resto de países todavía no los tienen. Y Colombia cuenta con 5 platas, 4 calificados como bronce y 7 calificados como azul, que son los nuevos. Todavía no tenemos ningún oro, pero estoy segura de que próximamente, pues Colombia cuenta en este momento con 4 mentores, con 3 mentores, somos 3 médicos encargados de ayudar a los diferentes programas a que lo hagan de una manera ordenada, disciplinada, que puedan reunir el equipo adecuado y puedan cumplir los objetivos de identificación de la fractura por fragilidad, de evaluación de las causas de osteoporosis secundaria, de iniciar el tratamiento a tiempo, es decir, en los primeros 3 meses, y de hacer un seguimiento adecuado, un monitoreo de esos pacientes fracturados para que estén recibiendo tratamiento. De eso se trata,
y esto nos va a dar a Colombia muchos datos. Los FLS ya tenemos publicado recientemente un estudio de 10 FLS donde nos muestran los resultados de 1.600 pacientes fracturados en Colombia, cómo se disminuyó la mortalidad, pasó de ser de un 20% a un 9% en estos centros, y cómo se incrementa el inicio de medicamentos en un 72%, mayor detección de fracturas vertebrales. Este es el crecimiento de los FLS por país. En general creció a 2021 con 24 nuevos programas de fractura en Latinoamérica. El crecimiento fue muy rápido, fue un crecimiento del 91% en los últimos años, en los últimos 10 años, desde el último audit de Latinoamérica, que fue en el 2012. Entonces, en ese momento Colombia tiene 19 FLS, porque la imagen que les mostré al principio eran del 2021. O sea, se va incrementando de una manera rápida. Ya contamos entonces con 5 platas, 6 bronce, 8 nuevos, y esto pues es realmente una emoción que nos da, porque aquí ya se han fracturado, ya no hicimos una prevención primaria, pero vamos a evitar esa cascada de fracturas. Qué cosa tan interesante. Yo creo que de todo este trabajo y de todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de la noche, que se ha alargado un poquito, perdónenme a toda la audiencia, pero es que esos son temas tan bonitos de contar y como con data tan propia, nos surgen dos panoramas, ¿no? Nuestras debilidades y cuáles son nuestras áreas de oportunidad, y sobre las cuales tenemos que empezar todos los que estamos reunidos y que seguiremos trabajando en temas de osteoporosis, y que nos interesa la prevención, que nos interesa evitar la morbimortalidad de esta patología como profesionales. Quiero que entre los dos, le voy a dar primero la palabra al doctor Fernández, ya habló ahorita la doctora Medina, primero el doctor Fernández y luego la doctora Medina. ¿Cuáles ven como debilidades? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Así rápidamente para llegar a las conclusiones y contestar un par de preguntas que nos han hecho por acá desde el chat. Claro que sí. Yo creo que un aspecto muy importante y que tú mostrabas, Oscar, en la diapositiva de las asociaciones que están interesadas en la osteoporosis, es ya hablándolo a título personal de cada una de las personas que nos acompañan esta noche, y es que independientemente de la especialidad que tengamos, ojalá nos acerquemos a la osteoporosis. Yo siempre comento a mis residentes y estudiantes en la Universidad Javeriana que independientemente de a que vaya una mujer mayor de 65 años o un hombre mayor de 70 años a una consulta con un médico, debería salir de esa consulta con una orden de una densitometría y una búsqueda activa del riesgo de fractura del paciente. Entonces, es importantísimo que cada uno de nosotros encuentre la importancia de buscar activamente la enfermedad y no esperar a la fractura, y que sea algo proactivo, porque lastimosamente nos pasa en en los centros de FLS, y lo hemos visto en la descripción de los pacientes fracturados, que un gran porcentaje de esos pacientes que llegan fracturados a un servicio de ortopedia son pacientes que inclusive hacían parte de programas de pacientes crónicos de control de hipertensión, de diabetes, que iban muchas veces al médico y nadie nunca les pidió una densitometría. Entonces creo que esa es la oportunidad principal. Es la debilidad también en el momento de la identificación temprana, pero la oportunidad tan bonita de que ojalá con educación y este tipo de actividades, y desde ACOM como la sociedad, la asociación científica como madre pues de esta enfermedad, para buscarla activamente, lleguemos a nuestros colegas de todas las especialidades y a los médicos generales para que sensibilicemos sobre la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Definitivamente. Doctora Medina, debilidades y oportunidades. Y otra debilidad importante, que toda debilidad es un área de oportunidad, es esa limitación de datos epidemiológicos, cómo tenemos que seguir trabajando en educación con los médicos, todos los médicos generales, especialistas de todas las especialidades, para que se registre la osteoporosis como un diagnóstico y pueda aparecer en los registros CISPRO, así como aparecen las fracturas. Lo que no aparece en datos es como si no existiera. Entonces, cada vez que tengamos que, actualmente, una oportunidad importantísima es esa alianza AXO, que es entre endocrinología, la Asociación de Endocrino, la Asociación de Geriatría, la reumatología y ACOM, todas juntas tratando de lograr que los entes gubernamentales identifiquen la osteoporosis como una enfermedad prevenible, así como la diabetes. Entonces, una noticia muy buena es que recientemente hubo una reunión
con el Ministerio de Salud actual para hablar de los datos, de estos datos que estamos compartiendo con ustedes, para que sea identificada la osteoporosis y podamos tener más apoyo en las instituciones donde trabajamos. Tenemos datos, pero no fue fácil, nada fácil conseguir los datos. Y fíjense ustedes que de todos los países, solo 5 pudimos conseguirlos. Entonces, también es incentivar nosotros para mejorar esa calidad de los datos, de los registros en los hospitales, de los que quieran formar programas de fracturas, porque el apoyo va a ir desde ACOM, el apoyo va a ir desde la IOF, el apoyo está con los mentores de los programas, que somos Edgar Castro, geriatra de Manizales, Carlos, el doctor Arbeláez, el reumatólogo de la Country, estoy yo, que trabajo en el Hospital San José. Entonces, tenemos apoyo por todo lado. Como dijo Oscar, tenemos muchas oportunidades para mejorar disponibilidad de medicamentos, forma de hacer diagnóstico, uso del FRAX en los sitios donde no hay densitómetro. Entonces, no hay excusa para no diagnosticar la osteoporosis y no tratarla. Vale, definitivamente cosas interesantes. Este audio estará disponible para todos próximamente. Lo compartiremos desde ACOM, haremos mucha bulla y seguiremos haciendo mucha bulla en torno a lo importante que es esta estrategia, esta herramienta y este acompañamiento académico, como siempre, de ACOM. Ya para finalizar, no me queda más que darle las gracias a todos por su amable asistencia hasta esta hora, por su participación. Cuenten con ACOM, cuenten con las redes de ACOM, cuenten con todo el equipo de ACOM para apoyarlos, información que requieran, está disponible para todos. Doctora Medina, un placer conversar con usted otra vez, un placer estar otra vez por acá en ACOM, un placer tener esta rigurosidad académica en ACOM y que se mantenga como asociación pionera y gestora de cambios en el manejo del paciente adulto mayor. Doctor Fernández, como siempre, un maestro de la epidemiología en Colombia, felicitaciones por ese trabajo, lo admiro profundamente y seguro que todos lo admiramos, su trabajo es y siempre es fundamental. Gracias por estar presente también en ACOM. Muchas gracias a la doctora Geraldine, presidente electa, vicepresidente de ACOM. Un saludo especial a nuestro presidente que no estuvo presente hoy por motivos personales. Un abrazo muy especial. Feliz noche para todos. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Oscar, Daniel y a todos los que se conectaron. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Una buena noche y que descansen.
aquí.